Value tiene sede en Londres y trabajamos en la supervisión de riesgos emergentes y vamos a hablar de distintas ideas. Muchos temas se han abordado ya, nos vamos a centrar en cómo aplicamos el procesamiento y el análisis de textos, pero al final lo que queremos es obtener datos para los análisis. Tenemos una solución empresarial y es que os quiero preguntar, ¿qué creéis que estas empresas tienen en común? Aparte de que sean grandes empresas, grandes marcas. ¿Alguien quiere probar? ¿Qué responderíais? Samsung. Sí, bueno, que explotan algunos productos. ¿Qué tienen en común? Pues que han sufrido una serie de escándalos con grandes repercusiones económicas. Recordaréis el de Volkswagen, que supuso una gran caída bursátil. Y aquí lo que quería era demostrar cuántas coincidencias se encuentran en Google cuando se escribe escándalo de Volkswagen y se compara con el que sufrió también Wells Fargo en materia de seguridad de productos y también en el caso de lo que sabemos todos de los smartphones de Samsung que explotaban y había millones de coincidencias simplemente introduciendo este texto. Y aquí vemos escándalos que pueden afectar notablemente a las empresas. Y esto nos lleva de nuevo al valor de las empresas. Y tratar de ver cómo las empresas tienen que entender, gestionar y supervisar los riesgos emergentes. Tratamos de aplicar los sistemas de análisis de Big Data. Voy a pasar por distintas partes en esta presentación. Trataré de entrar en más detalle para explicar qué quiero decir con riesgos emergentes, ofreceros contexto al respecto y explicar la técnica que utilizamos. Y también quiero explicar qué hacemos una vez tenemos los datos, pues qué podemos hacer. Tenemos datos y queremos jugar con estos datos. ¿Qué queremos decir con riesgos emergentes o problemas no financieros? Pues es un sinfín de temas que tienen que ver con cualquier cosa no relacionada con el balance de resultados. En términos generales, podemos organizar los datos en torno a 3 categorías principales. ESG, temas de gobernanza, medioambientales, de organización, ciberseguridad, inclusión digital. Y podemos hablar, si hablamos de medio ambiente, pues podemos estar refiriéndonos a emisiones en el caso de Volkswagen. Y si somos Pepsi-Cola, pues lo que nos interesa es el consumo de agua que generamos, porque hay una serie de normas que deben acatar. Y aquí el reto es que estas normas varían de país en país. Entonces, se trata de entender si somos Pepsi, cómo podemos conseguir gestionar esta perspectiva internacional de todo lo que está sucediendo. Si somos una startup, o mejor dicho, una empresa tecnológica de Silicon Valley, pues aquí hay que ver otros factores adicionales. Temas raciales, por ejemplo, de por qué solo hay trabajadores blancos en California. El tema de la diversidad aquí es muy importante. Y este es un tipo de cuestiones que se tienen que plantear las empresas cada vez más. Y el reto es que son tantos los retos, son tantas las preguntas que ¿cómo elegimos la correcta? Hasta el momento lo hemos hecho simplemente de forma manual, con ayuda de especialistas que durante años han analizado todo. Y al final no pueden hacer frente a todo lo que está sucediendo. Hay un gran debate en torno a estos temas en Twitter, en las noticias.
Y aquí empezamos a pensar en crear una plataforma tecnológica para intentar recopilar todo ello y tenerlo todo en un mismo marco. Y tenemos un modelo puramente científico y tenemos este modelo de ámbito ambiental, social y de gobernanzas y definimos 100 temas. Y a través de términos, frases, cualificadores, fue un trabajo muy minucioso de ir pasando por esta larga lista y en cuanto ya teníamos esto, pues ya podíamos organizar los datos, empezar a pensar, a fijarnos en Twitter, en las noticias y tratar de detectar qué decían las personas sobre estos temas. Y luego aquí hay un giro, porque también nos tenemos que fijar en muchos idiomas. Aquí queremos decir que la normativa de Yakarta o la de España, pues en ambos casos se refiere a la necesidad de difundir información sobre nuestros niveles de emisiones de CO2. Lo mismo vale también para empresas, otras empresas que estamos supervisando, alrededor de 7.000 empresas que estamos supervisando. Y el último aspecto es que todos estos datos están muy bien, ¿no? Pero tenemos que seguir confiando en la opinión de los especialistas, escuchar a las personas. Y hay una referencia muy interesante, que se trata de ir allí a hablar con distintas personas, obtener sus comentarios, su opinión, y aquí está la fase de validación humana de los datos. Son mecanismos de encuestas, de preguntas a partes interesadas que se pueden enviar tanto a partes interesadas como a proveedores. ¿Cómo abordáis este problema? ¿Qué hacéis en este caso? ¿Creéis que este problema es importante? ¿Cómo tratáis a los empleados? ¿Os importa la diversidad? ¿Creéis que debemos ser más inclusivos? Y ver cómo reaccionas. Y todo esto se tiene en cuenta. Entonces, y para tener una imagen holística y poder categorizarlo. Y no es nada fácil. Un ejemplo es cómo compilamos todas estas visiones y tenemos el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo me comparo con otras empresas similares? Y todos los informes que publican las empresas se centran en este tema y tratan de decir automáticamente cuántas empresas mencionan dicho aspecto. Y ahora sé en qué país estoy operando, entonces analizamos toda la normativa relacionada con el tema. Si operamos en China, pues hay un sinfín de normativas que cabe cumplir. Entonces tenéis que andar con cuidado. Y aquí está el tema de la opinión pública y las noticias que trata, tenemos que tener todo ello en cuenta. De nuevo, la idea es tratar de tener una visión integral de 360 grados de lo que está sucediendo. Hablemos ahora un poco de tecnología, de cómo podemos crear algo así. Esta es la segunda interacción, de cómo lo hemos hecho. Empezamos con Bootstrap, que sabéis que tiene 3 años y no tiene nada que ver con lo que había antes. To do some of that, all of that is on the cloud. So we had a mismatch of our scripts in Python and in Java. We used to use Entonces aquí hay un paquete bastante interesante y nos resulta muy fácil, gracias a Bootstrap y a estos análisis, pues crear un proceso como el que podéis ver aquí. Y aquí también trabajamos con Python. Y este es el proceso que tenemos. Hay 3 pasos
Y está el procesamiento inicial, que seguro que no os sorprende. Tenemos Amazon por un lado. Y cuando hablamos de PDF tenemos que transformar esto en texto puro. Cuando es una página web tenemos que ir a la sección correcta si se trata de anuncios para encontrar toda la información relevante. Y lo que hacemos para los análisis, pues dividimos todo a nivel de frase y esto lo almacenamos en una gran base de datos de búsqueda y hacemos todos los análisis a este nivel. Esto nos permite hacer análisis, por ejemplo, de sentimiento. Y aquí tenemos las frases y esto nos permite acceder rápidamente a este tipo de información. Luego, cuando lo tenemos, todo lo que analizamos pues se añade a esta enorme base de datos gigantesca y tenemos una amplia taxonomía de temas y relaciones. Y primero tenemos una búsqueda elástica, Elasticsearch, y luego pasamos al análisis de texto. Luego tenemos otro paquete Python que tiene que ver con el análisis de texto y es muy eficaz y se realiza por la parte de desarrolladores comunitarios de Berlín. Aquí se procesan datos de forma muy eficaz. Hacemos tokenización, hay nomenclators, aplicamos una serie de normas para perfeccionar qué es lo que queremos obtener. Y entonces pues obtenemos información para informes, para un artículo que nos permite saber qué tema se ha debatido, dónde está el documento y en qué contexto se ha utilizado. Y en la siguiente fase, especialmente cuando nos fijamos en estos documentos, pues tratamos de resumir, porque esto es una cantidad ingente de información. Pensemos en un informe financiero de 200 y pico páginas. Queremos llegar al punto en que simplemente se nos diga cuáles son los 20 o 30 temas que nos interesa. Entonces aquí subyace un algoritmo para tratar de resumir todo ello y decir, mira, se trata este tema 5 o 6 veces, se toca este otro tema tantas veces y se menciona esto en la carta del director ejecutivo, del CEO, y podemos decir que los más importantes son estos y aquellos. Y esto es a lo que llegamos en la parte final del proceso. Y utilizamos ello para generar informes. Tenemos otros ejemplos que ilustran las actividades que emprendemos. La correspondencia de términos, encontrar términos en textos paralelos. La desambiguación es interesante, que es encontrar términos en contextos correctos. Y, por ejemplo, el término strike en inglés puede significar, pues, puede ser una huelga en cuanto a derechos humanos, pero cuando hablamos de informes financieros, pues puede tener muchas distintas acepciones, porque hay que usarlo en contexto. Luego tenemos otro aspecto que es el ecosistema. Por ejemplo, un término como ecosistema, pues nos podemos referir a biodiversidad. Samsung siempre habla del ecosistema de sus productos y Apple hace más de lo mismo. Entonces esta es la lógica subyacente. La estructura de documentos permite buscar esto. Cuando analizamos un artículo o un tweet y de nuevo tenemos un documento de centenares de páginas, pues aquí tratamos de determinar la estructura y queremos resaltar distintos elementos. Cuando el CEO habla sobre cambio climático, pues entonces le damos más importancia que si este tema se aborda en mitad o en la página 250 del informe. Y este es el tipo de lógica que aplicamos. Así que hay un sinfín, ya sabemos que el demonio está en los detalles y este es uno de nuestros lemas. Cuando tenemos esto, ¿qué podemos hacer? No se puede ver muy bien aquí,
pero aquí hay una serie de usos establecidos. Tenemos un análisis de brecha, por así decirlo, que basándonos en los datos que tenemos, pues nuestra empresa habla de una lista de términos, de aspectos, pero yo quiero saber cuál es mi posición con respecto a empresas similares. Y aquí tratamos de fijarnos en la posición de otros a nivel internacional, en el sector bancario, y hay una serie de filtros. Al principio tenemos centenares de temas y luego lo reducimos a unos 30 mediante procesos aritméticos. La línea roja sería aquí vuestros temas, en azul veríamos la media de empresas similares, y en amarillo vemos lo que sería los límites, los mejores en su sector en cada caso. Si seleccionamos el 50% de empresas similares, pues el mejor, en la mejor empresa, ¿qué clasificación consigue? Y esto nos indica que o bien estamos haciendo bien de no dedicar tiempo a hablar de esto o de aquello, de inclusión social, o que otras empresas del sector están hablando y nosotros no estamos hablando al respecto. Entonces, como responsable de riesgos o como CEO, pues es un tema que quizá nos interesa abordar. Luego tenemos otros datos. Al tener muchos datos de mucho tiempo, tenemos que fijarnos en tendencias. Derechos humanos es uno de los temas. Nos hemos fijado en los tipos de informes. Por un lado, los que hablan de todo lo bueno que hacemos como empresa en el mundo. Aquí hablamos de lo buenos que somos. Y luego el informe financiero es donde les decimos la verdad a nuestros inversores. Por un lado, derechos humanos. Durante muchos años ha sido uno de los temas en el frontispicio de nuestra agenda cuando hablamos del bien social. Pero en el informe financiero esto no sucede. La tasa era muy baja y lo que resulta interesante es que podemos seguir aislando este fenómeno para identificar que esto empieza a cobrar importancia y los derechos humanos empiezan a convertirse en un tema cada vez más que cada vez aparece más en los informes financieros de las empresas. Entonces nos preguntamos por qué. Lo interesante es que muchas empresas están haciendo esto en sectores de bienes de consumo, sectores financieros. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Por qué creéis que está sucediendo esto? Pensad en la cadena de suministro. ¿Dónde están operando? ¿Dónde trabajan estas empresas? Todo se debe a un tema de derechos humanos que desempeñan un papel crucial en todos los países en desarrollo y por eso cobra cada vez más importancia. Hay una presión creciente por parte de los inversores, de la comunidad, de las distintas comunidades, para que se encuentre bajo el foco y de ver cómo nuestros proveedores tratan a sus empleados. Esto es uno de los motivos clave por los que empezamos a ver esta tendencia creciente. Otra forma de ver los datos. La asignación de temas. Aquí colocamos cómo sucedió cuando sucedió el problema del escándalo de Volkswagen. Pues aquí empezamos a definir todo esto. Dijimos, ¿qué está sucediendo? Y este gráfico es un buen ejemplo, en que empezamos a comparar el tema de las emisiones, que siempre era un tema central. Pues esto vimos la importancia que tenía el informe de Volkswagen comparado con el de Ford, por ejemplo, con esta empresa estadounidense. Y esta colocación nos permitió ver la importancia que tenía este tema y ver temas relacionados. Y vemos que las emisiones ocupan un papel preponderante.
Y luego vemos el vínculo existente con otros temas. Ahora es parte integral de su estrategia y la emisión ya no es algo marginal. Le confieren mucha importancia y como empresa estadounidense había una normativa muy estricta en cuanto a emisiones. Y aquí vemos que Volkswagen tiene hay un punto muy reducido en el medio que no está conectado a nada. Y esto es fácil hablar a toro pasado, pero vemos que esto no ocupaba un papel importante en su agenda empresarial. Y entonces si el texto se transfiere a métricas, pues nos permite analizar muchos datos, muchos aspectos. Y por supuesto tratamos de jugar con todas las técnicas. Esta mañana se ha hablado de cómo se utilizan vectores, algoritmos. También lo incorporamos a nuestro proceso para tratar de mejorar la correspondencia de términos con temas. No es tan fácil. Y este es el ejemplo de un ecosistema donde tratamos de tener la mejor correspondencia posible para identificar correctamente las frases cuando hablamos de ecosistema en el contexto correcto de biodiversidad. Así que probamos muchos ejemplos distintos. Y aquí vemos una agrupación en forma de árbol y no resulta nada fácil tener estos datos al aplicar estas técnicas de aprendizaje automático cuando queremos alcanzar un nivel de precisión de semejante magnitud como la que se necesita en un producto empresarial. Así que empezamos a clasificar, etiquetar y tenemos centenares de elementos que tenemos que ir etiquetando de uno en uno para mejorar este proceso. No somos Google, por tanto no tenemos estos millones de dólares y puntos de datos para hacer esto. Por tanto, tenemos que encontrar la forma más eficaz de trabajar. Pero quería compartir esto con todos vosotros. Hay una gran ventana de oportunidades en este sentido que se puede explorar. Y para cambiar un poco de tema, también trabajamos en Twitter. No tenemos procesos muy avanzados en Twitter, pero sí observamos patrones muy interesantes y muy sencillos a la vez en temas en los que nos fijamos. Es muy interesante ver, aunque no es ninguna sorpresa, que según el tema pues hay un volumen muy distinto de tweets. En la parte superior vemos el cambio climático, ciberseguridad, seguridad de la información, derechos humanos, lo que se llaman temas candentes. Aquí lo interesante es que nos estamos fijando en un año de datos. Ciberseguridad presenta una tendencia al alza en cuanto a importancia. Y en cuanto a la conversación y menciones en Twitter. Nuestros clientes todos creen que van a encontrar oro en el análisis de Twitter, pero como sabemos no es tan fácil tener los datos correctos, pero si todo esto se pone en perspectiva, pues nos permite obtener datos interesantes. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo jugamos con los datos, cómo determinamos algunos temas y luego tenemos los objetivos de desarrollo del milenio establecidos por las Naciones Unidas que deben acatar todas las empresas. Así que jugamos con estos datos y aquí tenemos el DAX 30. No, perdón, estoy hablando de la lista de las 100 empresas más importantes de Colombia. Aquí vemos hasta qué punto son conformes a dichos objetivos. La única diferencia es que aquí nos fijamos en datos en español, en lugar de fijarnos en datos en inglés.
Y lo que vemos, pues el tamaño y el color de los cuadros nos indican cuál es el porcentaje de las empresas que tienen en cuenta estos objetivos de desarrollo. Es todavía un proceso en desarrollo, no es proceso acabado. Necesitamos un marco suficientemente detallado para poder hacer todo tipo de cosas y poder resumir los datos. Por eso hemos podido arrojar resultados como estos. Trabajamos con 17 temas, objetivos, sobre una base de 100 temas. Y tenemos la granularidad necesaria para llegar a este nivel. Y para acabar, esto es la red que interesa a nuestros clientes. Lo que llaman la métrica material. Tratan de llegar a este tipo de métricas, de cuáles son los temas no financieros en los que se deberían centrar. A ese nivel, cuando presentamos algo al CEO, del director ejecutivo, pues son necesarias ciertas métricas. Necesitamos un resumen de alto nivel y se trata de utilizar los datos de usuarios que ya tenemos. Y utilizamos los datos benchmark y nos fijamos en las normativas. Y vemos que están haciendo las partes interesadas mediante estudios, cómo se analizan determinados sitios web para CEOs, qué sucede en Twitter, qué sucede en las noticias. Creamos un algoritmo que puede ser muy complejo para ubicar todo ello y llegamos a un resultado como el que podéis ver. Nos centramos normalmente en los temas que están en el cuadrante superior derecho, donde hay mayor exposición, los que presentan mayor repercusión, mayor impacto en cuanto a cómo afectan a las partes interesadas. Y esto es para ayudar a las empresas a tomar decisiones sobre si tienen que invertir en ofrecer mayor equidad de género, etcétera, etcétera, y otros temas similares. Creo que ya hemos hablado bastante al respecto. ¿Hay alguna pregunta? Tengo más ejemplos. Creo que a Jorge le interesan. He puesto tantos ejemplos que he perdido la cuenta. Aquí tenemos otro ejemplo de los retos a los que nos enfrentamos cuando tratamos de definir la ontología o la taxonomía de términos, temas que desempeñan distintas funciones en base a los orígenes de datos en los que nos fijemos. Aquí vemos en estos informes cómo las empresas adoptan procesos para evitar tener que enfrentarse a problemas de, por ejemplo, corrupción. Cómo cumplimos determinadas normativas. Cómo nos aseguramos de que estamos en conformidad con las leyes anticorrupción. Y esto puede suceder en redes sociales o en las noticias. Hay que evitar escándalos. Si somos el Banco Santander, nos podemos siempre ver envueltos en un escándalo de corrupción y cabe encontrar formas de determinar cómo etiquetar el tema, los temas y las distintas frases. Luego tenemos el tema de la salud y la seguridad, que es un tema totalmente empresarial. En informes, en las noticias, se va a debatir de la misma forma. Siempre va a salir a colación en referencia a una empresa. Cuando hablamos de derechos humanos, en temas sociales, también en Twitter, pues los derechos humanos tienen que ver con países, raramente con empresas.
Son afirmaciones generales sobre derechos humanos, y a ese nivel, cuando hablamos de derechos humanos, pues no se está criticando a una empresa y esto nos indica que a las personas les interesan los derechos humanos y se deben incluir en nuestra estrategia como empresa. Y en los informes pues podemos ver que se menciona todo ello de forma distinta. Como hemos visto en otros gráficos, podemos observar que la empresa empezó a mencionar esto cuando empezó a tener repercusiones económicas. En su informe sobre sostenibilidad se mencionaba en todo momento y se fue ampliando. Entonces el reto de nuevo es tratar de discernir y tenemos que unificar todos estos temas, y en estos momentos en Twitter, en las noticias, en los informes, en las normativas tenemos distintos niveles de temas. Otro cambio es que en las noticias, en Twitter, las personas hablan de temas de mayor calado, no tan específicos. No van a hablar de emisiones que no tengan que ver con gases de efecto invernadero, Entonces todo esto depende de nuestro análisis, ¿de acuerdo?